Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver qué es la probabilidad condicional y cómo determinar esta probabilidad en diferentes problemas. Si este video es de tu utilidad, yo te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal. Comencemos. Veamos primeramente qué es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es aquella en donde se tienen presentes dos eventos, de tal manera que la probabilidad que se dé de un evento depende directamente del otro evento, pero este otro evento ya ha sucedido con anterioridad. Para poder entender el comportamiento de este tipo de probabilidad, vamos a hacer uso de este diagrama, junto con la fórmula que nos permite calcular esta probabilidad condicional. Veamos. La probabilidad condicional se puede entender a través de un diagrama, en donde el círculo de color azul representa el evento A y el círculo rosa representa el evento B, en donde el evento B ya sucedió y ahora el evento A depende directamente del evento B. Esto significa que el evento A apenas va a suceder, mientras que el evento B ya sucedió, ya se tiene información de él. Ahora, existe una zona en común entre ambos eventos, que es precisamente la intersección de los dos círculos. Y en esta parte es posible que suceda el evento A y el evento B. Considerando que el evento A ya sucedió y que en este diagrama lo único que nos va a interesar es el área en donde ocurre el evento A. Es decir, todo esto que está dentro del círculo de color rosa es lo que nos va a servir para calcular la probabilidad condicional. Todo esto, esta parte del círculo azul, desde aquí hasta acá, se elimina. No nos va a servir para poder obtener el valor de esta probabilidad. Para poder obtener este valor, vamos a hacer uso de esta fórmula, que es la fórmula de la probabilidad condicional. Y en esta fórmula nos menciona lo siguiente: probabilidad de que se dé el evento A cuando ya ha sucedido el evento B es igual a la probabilidad del evento A y la probabilidad del evento B. Esta parte de la fórmula viene siendo el área común en donde ambos eventos se pueden dar o pueden aparecer. Esto queda dividido entre la probabilidad del evento B, que viene siendo toda el área del círculo en color rosa y que, como ya mencionamos hace un momento, es el área que nos interesa para poder encontrar el valor de la probabilidad condicional. Bien, para poder entender de mejor manera cómo se presenta este tipo de probabilidad, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. En un salón de clases se aplicó una prueba de matemáticas, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados. Estos resultados se presentan en una tabla. Bien, observemos la tabla. En el grupo se encuentran tanto mujeres
como hombres. De ellos, algunos aprobaron el examen y otros reprobaron. Veamos. En cuanto a las mujeres, 20 de ellas aprobaron el examen, mientras que 4 lo reprobaron. Entre mujeres aprobadas y reprobadas tenemos un total de 24. En cuanto a los hombres, 12 de ellos aprobaron el examen y 4 lo reprobaron. Entre hombres aprobados y reprobados tenemos un total de 16 hombres. Ahora bien, si se suma la cantidad total de mujeres más la cantidad total de hombres, tenemos un total de 40 alumnos que conforman este grupo. Bien, por otra parte, si sumamos los reprobados, tanto mujeres como hombres, tenemos un total de 32 aprobados. Si hacemos lo mismo ahora con los reprobados, tanto mujeres como hombres, tenemos un total de 8 reprobados. Si sumamos la cantidad de aprobados más la cantidad de reprobados, también vemos que nos da un total de 40. Bien, nos preguntan lo siguiente. Si elegimos un estudiante al azar, determinar las siguientes probabilidades. Inciso A. Que lo seleccionemos al azar y que haya reprobado. Inciso B. Que lo seleccionemos al azar y que haya reprobado y que sea hombre. Inciso C. Que lo seleccionemos al azar, que haya reprobado y que sea mujer. Al momento de estar solucionando cada uno de los incisos, nos vamos a encontrar de que algunos nos piden una condición y bajo esta condición debemos de calcular la probabilidad. Por esa razón se llama probabilidad condicional, porque siempre va a aparecer una condición. Bien, veamos. Nuevamente tenemos la tabla de donde vamos a tomar los datos para llevar a cabo el cálculo de las probabilidades. Inciso A. Elegir un alumno al azar y que haya reprobado. Bien, veamos. Tenemos un total de 8 alumnos reprobados, 4 mujeres y 4 hombres. Aquí no nos pregunta por alguno de los sexos, sino solamente nos dice que seleccionar un alumno al azar. Por lo tanto, puede ser mujer o puede ser hombre. En total tenemos 8 reprobados. Para ello vamos a utilizar la probabilidad simple o la probabilidad sencilla. Veamos, probabilidad de alumnos reprobados será igual. Recordemos que la fórmula de la probabilidad sencilla o simple nos dice que debemos de dividir los resultados deseados entre los resultados posibles. Como en esta pregunta se desea tomar los alumnos reprobados, vemos que en la tabla la cantidad total de reprobados son 8. En la parte inferior, la fórmula nos establece resultados posibles totales. Sabemos que el grupo se compone de 40 alumnos en total, por lo tanto, al momento de escoger alguno de ellos al azar, los 40 alumnos tendrían la misma probabilidad de aparecer como un resultado. De esta manera, la probabilidad nos queda 8 de 40. Si dividimos 8 entre 40, vamos a obtener un valor de 0.20, que es la probabilidad en forma de decimal.
Si este valor ahora lo multiplicamos por 100, vamos a obtener la misma probabilidad, pero expresada en términos de porcentaje. Esto nos da como un resultado de un 20%, es decir, existe un 20% de probabilidad de que podamos escoger un alumno reprobado. Bien, con esto contestamos el inciso A. Pasemos ahora al inciso B. El inciso B nos dice escoger una persona o un alumno al azar que haya reprobado y que sea hombre. Aquí viene una condición. Por un lado, que haya reprobado, pero que sea hombre. Entonces, la condición es que sea hombre, pero que también haya reprobado. Esas son las condiciones que se van a manejar en esta probabilidad. Bien, veamos entonces cómo calcular esto. Para esto vamos a utilizar la fórmula que comentamos en un principio, que es la fórmula de la probabilidad condicional. Lo que estamos buscando es reprobados y hombres. Por lo tanto, probabilidad de encontrar reprobados que sean hombres. Esto es igual a la probabilidad de reprobados y hombres entre la probabilidad solamente de hombres. Aquí existe algo muy importante. Esta probabilidad indicada en este segundo evento siempre nos va a quedar por debajo de la fórmula, probabilidad de hombres. Bien, veamos. Nos pide reprobados y que sean hombres. Si nos fijamos en la tabla, tenemos 4 reprobados que son hombres. Por lo tanto, para calcular la probabilidad, tenemos los resultados deseados, en este caso, 4 hombres reprobados, entre el total de resultados posibles, que son 40 alumnos. Por lo tanto, la probabilidad nos queda 4 de 40. En la parte inferior, la fórmula nos establece probabilidad de que sean solamente hombres. Como vemos en la tabla, la cantidad total de hombres son 16 y los 16 hombres representan el evento deseado, mientras que los resultados posibles son el número total de alumnos, que son 40. De esta manera nos queda 16 de 40. Podemos apreciar que en esta operación, tanto el denominador de la fracción de arriba como el denominador de la fracción de abajo, me refiero a los números 40, son iguales. Por lo tanto, en este caso vamos a poder eliminar tanto el 40 de la fracción de arriba como el 40 de la fracción de abajo. Y entonces la fracción se nos reduce a 4 sobre 16. De esta manera la probabilidad nos quedó 4 de 16. Si esto lo dividimos 4 entre 16, pues vamos a encontrar como valor 0.25, que es la probabilidad en decimal. Ahora, si esta probabilidad de decimal se multiplica por 100, vamos a encontrar la probabilidad en términos de porcentaje. 0.25% nos da como resultado total que el 25% existe un 25% de probabilidad de tomar un reprobado y que este reprobado sea hombre. Con esto podemos entonces responder a la pregunta del inciso B. Pasemos ahora a responder la pregunta del inciso C.
Nuevamente tenemos la tabla y de ella vamos a tomar los valores para ahora contestar el inciso C. Perdón, inciso C. No debe ser inciso B, sino inciso C. Aquí nos pregunta que haya reprobado y que aparte sea mujer. Aquí también vemos una condición. Por un lado, debe ser reprobada y por otro lado, debe ser mujer. Aquí apreciamos las condiciones. Bien, veamos cómo calcular esto. Como hay una condición, debemos de utilizar la fórmula de la probabilidad condicional. Para esto tenemos la probabilidad de reprobados siendo mujeres. Esto es igual a la probabilidad de reprobados y la probabilidad de mujeres. Todo esto debe de quedar dividido entre la probabilidad de mujeres. Nuevamente, hay que hacer notar que este segundo evento, refiriéndose a las mujeres, es el mismo evento que tenemos en la parte inferior de la fórmula, probabilidad de mujeres. Bien, veamos entonces de dónde obtenemos este dato. Se habla de mujeres y que esas mujeres hayan reprobado. Por lo tanto, podemos ver en la tabla que tenemos 4 mujeres reprobadas de un total de 40 alumnos. Por lo tanto, esta probabilidad, al manejar estos dos valores, nos va a quedar así. Resultados deseados, como estamos hablando de mujeres reprobadas, tenemos como resultados deseados 4 y en la parte inferior posibles resultados que son la totalidad de alumnos, 4 de 40. En la parte inferior nos pide solamente la probabilidad de mujeres. Si observamos la tabla, tenemos un total de 24 mujeres. Por lo tanto, las 24 mujeres representan los resultados deseados y por la parte inferior todos los resultados posibles que viene siendo la totalidad de alumnos, 40. Por lo tanto, la probabilidad de la parte inferior nos queda 24 de 40. Nuevamente podemos observar que tanto en la fracción de arriba como en la fracción de abajo, los denominadores son iguales. Me refiero a los dos números 40. Son iguales. Por lo tanto, cuando esto sucede, podemos eliminar ambos números 40 y de esta manera se simplifica la operación quedando 4 de 24. Bien, esta viene siendo ya la probabilidad condicional, 4 de 24. Si dividimos 4 entre 24 obtenemos 0.166. Esta es la probabilidad condicional representada en decimal. Si esta probabilidad enseguida la multiplicamos por 100, pues vamos a obtener la probabilidad condicional expresada en porcentaje, que en este caso nos da el 16.6%. Esa es la probabilidad que tenemos de tomar una mujer al azar y que aparte esté reprobada, un 16.6%. Bien, veamos un ejemplo más. Ejemplo número 2. En un taller se elaboraron 1000 camisetas de fútbol. A partir de la tabla de distribución siguiente, calcula, inciso A, la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar esté defectuosa. Inciso B, la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar sea del América. Inciso C, si un aficionado
compra una camiseta, ¿cuál será la probabilidad de que esté defectuosa y que aparte sea del América? Inciso D. Si un aficionado compra una camiseta, ¿cuál será la probabilidad de que esté defectuosa y que sea del Guadalajara? Bien, vamos entonces a responder estos 4 incisos. Para ello, tenemos en una tabla anotado precisamente la cantidad de playeras buenas y defectuosas. Veamos. Tenemos 2 equipos, Guadalajara y América. En cada uno de ellos tenemos una cantidad de camisas buenas y una cantidad de camisas defectuosas. Veamos. En el equipo Guadalajara o en la camiseta de Guadalajara tenemos 508 camisetas buenas sin defecto y por otro lado tenemos 92 camisetas con algún defecto. Entre camisetas buenas y camisetas con defecto sumamos un total de 600 camisetas del equipo Guadalajara. En cuanto al equipo América, tenemos 315 camisetas buenas y 85 camisetas con algún defecto. Entre las camisetas buenas del América y las camisetas defectuosas nos suman en total 400 camisetas. Es decir, tenemos 600 camisetas del Guadalajara y 400 camisetas del América. Si sumamos la cantidad total de ambas camisetas, obtenemos 1000 camisetas elaboradas en esa fábrica. Por otra parte, si sumamos las camisetas buenas, tanto del Guadalajara como del América, tenemos un total de 823 camisetas. Y si ahora sumamos las camisetas defectuosas de ambos equipos, tenemos un total de 177. Por otra parte, si sumamos tanto las camisetas buenas como las defectuosas, estos dos nos da un total también de 1000 camisetas. Bien, veamos entonces cómo ir respondiendo cada uno de estos incisos. Bien, tenemos la tabla de donde vamos a ir tomando los datos necesarios. Veamos el inciso A. La probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar esté defectuosa. Aquí no se nos menciona un equipo en especial, simplemente qué probabilidad hay de que seleccionemos así al azar cualquier camiseta defectuosa. Bien, vemos que tenemos un total de camisetas defectuosas de 177. Y de esas 177 que son defectuosas, pertenecen dentro de un grupo de 1000 camisetas. Por lo tanto, vamos a calcular esta probabilidad que no es condicional, sino es una probabilidad simple o sencilla. Tenemos entonces lo siguiente. Probabilidad de obtener una playera o una camiseta defectuosa es igual a la cantidad de resultados favorables entre la cantidad de resultados posibles. Como nos estamos refiriendo a cantidad de camisetas defectuosas, pues vemos que la cantidad total de estas es de 177, que vienen siendo los resultados favorables, mientras que los resultados posibles son todas las camisetas en total, que son 1000. De esta manera la probabilidad nos queda 177 de 1000. Si ahora dividimos 177 entre 1000,
obtenemos como resultado 0.177, que es la probabilidad, pero en decimal. Si esta probabilidad ahora la multiplicamos por 100, seguimos obteniendo la misma probabilidad, pero ahora en términos de porcentaje, de donde vemos entonces que tenemos un 17.7% de tomar una camiseta al azar y que ésta sea defectuosa. Bien, pasemos entonces ahora al inciso B. Inciso B. ¿Cuál será la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar sea del América? Bien, nos piden una camiseta del América seleccionadas al azar. Vemos entonces que el total de camisetas del América pues nos da un total de 400 y que tenemos un total de 1000. Bien, veamos entonces. Probabilidad de que alguna de estas camisetas seleccionadas al azar sea del América. Y nuevamente utilizamos la probabilidad simple. Para ello tenemos resultados favorables entre resultados posibles. Como nos estamos refiriendo a camisetas del América, tenemos un total de resultados favorables. Observando la tabla, los resultados favorables son de 400. No nos están indicando entre buenas y defectuosas, sino en total 400 camisetas del América. Ahora, los resultados posibles, pues precisamente son la cantidad total de camisetas que fueron elaboradas, que es un total de 1000. Por lo tanto, la probabilidad simple queda 400 de 1000. Si ahora dividimos 400 entre 1000, obtenemos 0.40. Si este 0.40, que es la probabilidad decimal, se multiplica por 100, obtenemos la misma probabilidad, pero en términos de porcentaje, quedando un 40%. Es decir, existe un 40% de probabilidad de que seleccionemos una camiseta al azar y que ésta sea del América. Bien, con esto contestamos entonces el inciso B. Pasemos ahora a contestar el inciso C. Bien, tenemos la tabla y de ella vamos a tomar los datos. Inciso C. Si un aficionado compra una camiseta, ¿cuál será la probabilidad de que esté defectuosa y que aparte sea del América? Aquí ya viene una condición, que sea defectuosa y que aparte pertenezca o sea del equipo América. Aquí hay una condición que es este indicado con letras amarillas, que sea defectuosa pero que sea del América. Bien, como aquí hay una condición, pues ya vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad condicional. Veamos. Probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que son camisetas de la América. La fórmula nos dice probabilidad de defectuosa más la probabilidad de la América. Todo esto dividido entre probabilidad de la América. Bien, veamos entonces. En la parte de arriba nos dice que son defectuosas, pero que son de la América. Checando la tabla podemos ver que la cantidad de camisetas defectuosas y que son de la América, defectuosas América, son un total de 85. Esto representa los resultados deseados, que sea defectuosa y que pertenezca al equipo América. Esto lo debemos de dividir entre el total de resultados posibles, que viene siendo la cantidad total
de camisetas elaboradas, que son 1000. De esta manera, la probabilidad nos queda 85 de 1000. En la parte inferior solamente nos pide la probabilidad de que sean camisetas del América. Como en la parte inferior no establece si camisetas buenas o defectuosas, sino simplemente camisetas del América en total, pues vemos que son 400 como resultado deseado y como resultado probable 1000. Por lo tanto, nos queda 400 de 1000. Y nuevamente podemos ver que tenemos aquí dos denominadores iguales, que es el número 1000 de la fracción de arriba y el número 1000 de la fracción de abajo. Pues bien, ambos denominadores se pueden eliminar para que la fracción nos quede reducida como 85 de 400. Si ahora esta probabilidad la dividimos, 85 entre 400, obtenemos 0.2125, que multiplicado por 100 nos da un total del 21.25%. Esto significa que existe una probabilidad de aproximadamente un 22% de que al azar tomemos una camiseta defectuosa y que sea del América. Bien, con esto respondemos al inciso C. Pasemos al inciso D. Inciso D. Si un aficionado compra una camiseta, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa y sea del Guadalajara? También aquí aparece una condición, que sea defectuosa, pero que sea del Guadalajara. Para poder contestar a este inciso D, nuevamente vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad condicional. Y tenemos lo siguiente: probabilidad de que sea defectuosa, pero que al mismo tiempo sea del equipo Guadalajara. Esto será igual a la probabilidad de defectuosa y la probabilidad de Guadalajara. Esto dividido entre la probabilidad del equipo Guadalajara. Bien, veamos. En la parte superior está la condición de que sean defectuosas y del Guadalajara. Si observamos la tabla, encontramos aquí la cantidad de camisetas defectuosas y que son también del Guadalajara. Defectuosas y del Guadalajara. Teniendo entonces un total de 92. Este número 92 representa la cantidad de resultados deseados, los cuales anotamos en la parte superior. En la parte inferior vamos a anotar la cantidad total de resultados posibles, que en este caso vienen siendo 1000 camisetas. Bien, por lo tanto la probabilidad nos quedó 92 de 1000. En la parte inferior tenemos probabilidad que sean del equipo Guadalajara. Podemos ver que en la parte inferior solamente dice o hace referencia al total de camisetas del Guadalajara. No nos menciona ni buenas ni defectuosas, simplemente que sean del Guadalajara. Y en este caso, la cantidad total de camisetas del Guadalajara son 600, que vienen representando los resultados deseados. Por lo tanto, en la parte superior escribimos 600 y en la parte inferior los posibles resultados, donde nuevamente vamos a tomar la cantidad total de camisetas fabricadas, que son 1000. Entonces la condición nos queda 600 de 1000. Y podemos entonces aquí eliminar los denominadores 1000, quedando entonces la fracción de 92 entre 600. De esta manera la probabilidad condicional quedó 92 de 600.
Si dividimos, obtenemos el decimal 0.1533 como probabilidad decimal, y si esta la multiplicamos por 100, obtenemos 15.3% de probabilidad. Bien, veamos un ejemplo más. Ejemplo número 3. Se realizó una encuesta sobre hábitos de lectura, la cual se resume en la siguiente tabla. Tenemos aquí nuestra tabla y tenemos que se realizó una encuesta tanto a hombres como a mujeres. De esta encuesta se obtuvo personas que les gusta leer y personas que no les gusta leer. Veamos entonces. En cuanto a los hombres, encontramos 10 hombres que sí les gusta la lectura, mientras que 20 hombres no les agrada leer. En total, entre hombres que les gusta leer y hombres que no les gusta leer, tenemos un total de 30 hombres. En cuanto a las mujeres, encontramos que 90 de ellas les gusta leer, mientras que otras 30 no les agrada leer. Por lo tanto, entre mujeres que les gusta leer y mujeres que no les gusta leer, tenemos un total de 120. Ahora, si sumamos la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres, vemos que en total se encuestaron a 150 personas. Por otra parte, si sumamos tanto hombres como mujeres que les agrada la lectura, vemos que hay un total de 100. Si por otro lado sumamos a los hombres y mujeres que no les gusta leer, tenemos un total de 50 personas. Ahora, si sumamos tanto a las personas que les gusta leer como a las personas que no les gusta leer, 100 más 50, pues nuevamente llegamos a la cantidad total de 150. Bien, con ello se nos pide calcular lo siguiente. Calcular las probabilidades. Número 1. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una mujer al azar? Número 2. ¿Cuál será la probabilidad de que sea mujer y le guste leer? Y número 3. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona al azar que le guste leer, dado que es mujer? Bueno, en alguna de estos incisos, alguna de ellas va a llevar una condición. Veamos. Bien, tenemos la tabla de donde vamos a tomar los valores para el cálculo de las probabilidades. Veamos el inciso A, el inciso número 1. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una mujer al azar? Simplemente queremos elegir una mujer al azar. Aquí no existe ninguna condición. Solamente elegir una mujer al azar. Por lo tanto, como no hay una condición, vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad sencilla. Veamos. La probabilidad sencilla de que sea mujer la persona seleccionada al azar, pues nos dice que debemos de dividir los resultados deseados entre los resultados posibles. Como solamente nos estamos refiriendo a las mujeres, vemos que la cantidad total de mujeres son 120 y 120 representa los resultados deseados, los cuales lo anotamos en la parte superior. En la parte inferior la fórmula nos pide los resultados totales posibles, es decir, aquí estamos contando tanto hombres como mujeres y por lo tanto vemos que tenemos un total de 150, lo cual lo anotamos en la parte inferior. Si ahora dividimos 120 entre 150, obtenemos 0.80, que es la probabilidad en decimal. Si esta probabilidad la multiplicamos por 100, obtenemos la misma probabilidad, pero en porcentaje. Por lo tanto, existe el 80% de probabilidad de que al elegir una persona
esta sea mujer. Bien, con esto respondemos el inciso número 1 y ahora pasemos a responder el inciso número 2. ¿Cuál será la probabilidad de que sea mujer y le guste leer? Que sea mujer y que le guste leer. Bueno, aquí tampoco es una probabilidad condicional, simplemente que sea mujer y que le guste leer. Y este dato lo podemos encontrar en la tabla en esta parte. Mujer y que le guste leer. Mujer y que le guste leer. Tenemos un total de 90. Como no es una probabilidad condicional, utilizamos entonces la probabilidad simple. Y tenemos lo siguiente. Probabilidad de mujer y que le guste leer. Para ello vamos a tomar los resultados deseados entre los resultados posibles y como estamos hablando solamente de mujeres y que les guste leer, tenemos como resultados deseados 90 de un total de 150 personas entre hombres y mujeres. Dividiendo 90 entre 50 obtenemos 0.60. Esto multiplicado por 100 nos da como resultado final un 60% de probabilidad. Bien, con esto entonces respondemos el inciso número 2. Pasemos entonces a responder el inciso número 3. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona al azar que le guste leer dado que es mujer? Aquí ya existe una condición. Primero, que le guste leer, dado que es mujer. Cuando ves esta palabra de dado, pues ya nos está marcando una probabilidad condicional, que le guste leer, dado que sea mujer. O bien pudiera ser que le guste leer, pero que sea mujer. También la palabra pero nos permite identificar en qué parte es una probabilidad condicional. Bien, acá en ninguno de los dos teníamos ni la palabra dado ni la palabra que. Por lo tanto, estas dos no son probabilidades condicionales. La número 3 sí es condicional. Bien, veamos. Vamos a utilizar la fórmula de probabilidad condicional. Probabilidad de que le guste leer, pero que sea mujer. Bien, la fórmula nos dice que debemos de tomar la probabilidad de que les guste la lectura y la probabilidad de mujer. En la parte inferior simplemente la probabilidad de que sea mujer. Bien, en la parte superior tenemos que les guste leer y que sean mujeres. Observando la tabla vemos que les guste leer y que sean mujeres. Y entonces vemos que encontramos un total de 90 posibles resultados entre un total de 150 personas. Por lo tanto, la probabilidad nos queda 90 entre 150, perdón. En la parte inferior simplemente nos pide la probabilidad de mujer. Aquí no nos hace mención si le gusta o no le gusta leer, simplemente probabilidad que sea mujer. Por lo tanto, la cantidad total de mujeres entre que les gusta leer y que no les gusta leer es de 120. Por lo tanto, 120 representa los resultados deseados entre la cantidad de resultados posibles, en donde nuevamente es la cantidad total de personas, 150. Aquí vamos a poder eliminar los denominadores tanto de la fracción de arriba como de la fracción de abajo, y entonces la fracción se reduce a 90 sobre 120. Al dividir 90 entre 120 obtenemos como resultado 0.75, que al multiplicarse por 100 nos da un 75% de probabilidad de tomar una persona al azar que le guste leer
dado que sea mujer. Bien, con esto respondemos el inciso número 3 y ahora vamos a pasar a lo siguiente.